Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 14 de septiembre del 2023. La lectura que nos corresponde es la lectura del libro de los Números, capítulo 21, del 4 al 9. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es, según San Juan, capítulo 3, del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvará por él. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, tenemos este libro de los Números, que es uno de los libros que están en el principio de la Sagrada Escritura. Nosotros a los 5 primeros libros le decimos Pentateuco. Los judíos le llaman Torah a los 5 libros, la Torah. Bueno, los primeros 5 libros pues, es el Génesis, el Éxodo, Levítico, este libro de Números y Deuteronomio. Ese es el cuarto libro. Y nos menciona una historia, o un pasaje importante en la que debemos de poner atención para que no caigamos en errores y en malos entendidos. Dice que en aquellos días el pueblo se impacienta y empieza a hablar mal de Dios y de Moisés porque habían salido de Egipto, Dios los había liberado, y estaban ahí en el desierto, y Dios les estaba dando de comer. Recuerden que Dios les había dado de comer 40 años el maná, ¿sí? Y bajaban las codornices y también comían codornices. Pero bueno, dice, la murmuración decía: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. O sea, imagínense, ¿no? O sea, querían estar comiendo muy bien, pero ser esclavos. Querían vivir muy bien, pero ser presos de los egipcios. En cambio, la libertad, pues cuesta. Hay que ponernos a trabajar, hermanos. Al menos en las cosas mundanas y terrenales, pero en las cosas de Dios también. No quieres que Dios te ayude en todo si tú no haces oración. No quieres que Dios te dé todo si tú no te reconcilias y te portas bien y cumples con los mandatos que Dios te está diciendo para que te vaya bien. Porque al final de cuentas la ley es para que te vaya bien, no para que te vaya mal y no para restringirte, para vivir bien y feliz. No, hermano, no. Las leyes, la ley, el decálogo y las leyes que hay en la Sagrada Escritura son para que tú entiendas qué es lo que tienes que hacer para que te vaya bien y hagas bien las cosas y seas feliz. No es para reprimirte, ni tampoco para condicionarte, ni tampoco para limitarte, no, hermano. Te está explicando que si estás haciendo cosas que están en contra de la ley, estás haciendo las cosas equivocadamente y te va a ir mal. Y vas a sufrir, vas a tener muchos problemas. Para eso es la ley. Lo que pasa es que no la hemos entendido, la vemos de una manera distinta. Y mucha gente agarra y dice: ay, no, ves que Dios nos pide que no hagamos esto. Pues es por algo, hermano. ¿Sí? Quieren ser soberbios, quieren ser avariciosos, quieren ser lujuriosos, ¿sí? Envidiosos, ¿sí? No se comportan con paciencia y humildad, sino con cólera y con ira, ¿sí? Quieren llenarse de vicios y de pasiones, la gula los envuelve. Y hay mucha gente que, a baquetones y no quieren trabajar y quieren ser mantenidos, que los mantenga el gobierno y que los mantengan sus familiares, están esperando la herencia de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, de los papás. Y gente que no se pone a estudiar, no quiere trabajar,
Entonces son perezosos. Todo eso, pues te conlleva a que lleves una vida de sufrimiento. Te va mal y empiezas a decir, no, pues me fue mal, ¿no? ¿Y qué hacen los delincuentes? Pues eso es lo que hacen. Buscan las cosas de una manera fácil, quitándoselas a los demás, matándolos, secuestrándolos, ¿sí? Y bueno, aquí murmuran en contra de Dios, diciéndole todo esto. Entonces Dios vio, bueno, aquí nos dice que entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas. Fíjense quién las mandó, ¿eh? Así nos dice la historia. Que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, oye, hemos pecado en contra de Dios y en contra de ti porque hemos hablado mal. Ya estamos, pues muy desesperados y estamos diciendo, en vez de pedirle a Dios, hacer oración, no. Luego, lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios. Cuando no tenemos una enfermedad, le echamos la culpa a Dios. Cuando tenemos una necesidad y no la podemos cubrir, le echamos la culpa a Dios, que Dios ya nos abandonó, que Dios no nos cuida, que Dios no existe, que es pura mentira y que le han pedido, pues sí, lo han pedido de una manera equívoca, o muchas veces no han entendido que así deben de ser las cosas, porque así deben de ser las cosas, hermanos. Y todo como no se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces, desafortunadamente a veces nosotros pensamos como hombres. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y a veces tenemos nosotros, como yo siempre les he explicado, tenemos una casa, tenemos un departamento, pero queremos más. Tenemos un vehículo, un auto, pero queremos uno de lujo, queremos más. Y salen con que pues he trabajado, yo me lo merezco. Ah, sí, te lo mereces. ¿Y cuál es tu trabajo para los demás? Porque eso veniste al mundo, a conocer, amar y servir a Dios con los dones del Espíritu Santo. Y eso no te lo dicen los sacerdotes, no te lo dicen los presbíteros, te lo ocultan, porque te tratan de manipular con la doctrina de la iglesia para atraerte. Muchas veces su objetivo no es que conozcas y ames a Dios y le sirvas, sino que lo conozcas a Dios y te pongas a servirles, pero a ellos. Acuérdense que los sacerdotes no trabajan, los presbíteros no trabajan. Estoy hablando nada más de la iglesia católica, no voy a hablar de los demás porque están peor. Discúlpenme. ¿eh? Y entonces los tenemos que mantener, porque pues, al final de cuentas nosotros los mantenemos. Cuando tú dices, ay, mira qué carrazo trae el padrecito, pues si quién dio dinero, pues tú. Ay, mira qué casa tiene el padre en Polanco, ¿no? Santa Fe, y viene a dar nada más misa aquí en la iglesita esa que está aquí en la Gertrudis Sánchez, ¿sí? Y tiene un caserón allá, pero ¿quién le dio el dinero? Pues tú, ¿sí? Pues es que hay que dar limosna, sí, pero para la manutención del templo, ¿sí? Y también para que este señor, pues, tenga casa, vestido y sustento, pero no de lujo. Pero se dan cuenta cómo también se salen del orden. Bueno, ese es otro punto. Aquí vemos que murmuran en contra del Señor y el Señor les manda serpientes para que los muerdan y se mueran. Le piden a Moisés que hable con nuestro Padre Dios para que los perdone. Y el Señor, dice Moisés, Moisés le rogó al Señor por el pueblo y el Señor le dijo, mira, ahora vas a hacer una serpiente como esas y levántala en un palo. Ahí lo estamos viendo en la fotografía. ¿Sí? Y el que haya sido mordido por la serpiente y mire la que tú hagas, vivirá. Fíjense, era muy fácil que nuestro Padre Dios eliminara todas las serpientes de ese lugar y ya. No, no lo hizo así. ¿A poco no hubiera sido más sencillo eso? Sí, hubiera sido eso muy sencillo, pero los israelitas no hubieran aprendido nada. A veces tenemos enfermedades para que aprendas. A veces tenemos necesidades para que aprendas a hacer las cosas correctamente. A veces te va mal en tu trabajo para que aprendas a hacer bien las cosas. ¿Ustedes creen que a todos los delincuentes les va a ir muy bien? De momento, ustedes dirán, ay, mira, le va muy bien. Pero de repente ya lo metieron a la cárcel, ya lo mataron. Sus compinches o sus compañeros ya se vengaron de él para quitarle lo que le correspondía en tanta delincuencia que había. Entre ellos mismos se extinguen, ¿sí? Y se matan. ¿Ustedes creen que hay una fidelidad y una confianza entre ellos? No, hermanos, no. Ellos solitos se andan matando, ¿sí? Y si no te matan ellos, los contras te matan los de los delincuentes. Así pasa. Y de todas maneras podrás vivir feliz dedicándote a la delincuencia pues unos años, pero no toda la vida, ¿eh? Entonces ya no quiero mencionar más porque ustedes lo conocen, eso en todos los países pasa eso. Pero a lo que voy es de que todas las cosas son por una razón, para que aprendas. Hubiera sido muy fácil que nuestro Padre Dios dijera, ya, desaparezco
elimino todas las serpientes y ya no los van a morder. Y sigan tranquilos y ya los perdoné y en paz. No, te pone un mensaje, te pone un hasta aquí, te pone una prueba, ¿sí? Para que aprendas a hacer las cosas. Esto es importante que lo sepas, hermano, porque muchas veces nosotros pasan muchas cosas en la vida y dices, ¿por qué me está pasando esto? Pues por algo, hermano, por algo. Estás cosechando lo que sembraste. ¿Por qué me ha ido mal en la vida? ¿Por qué me fue mal en el matrimonio? ¿Por qué me fue mal con los hijos? ¿Por qué me fue mal en mi trabajo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué cada rato estoy enfermo? Pues por eso, porque has hecho las cosas equivocadamente y por eso te está yendo mal. Si desde un principio las hubieras hecho bien, pues entonces estarías cosechando cosas buenas, pero estás cosechando lo que sembras es todo equivocado, todo mal. Los papás nos podemos dar cuenta de eso inmediatamente, ¿eh? Eso es una prueba que cada uno de nosotros nos podemos calificar, ¿eh? Bueno, pero le dice, haz una serpiente como esa y levántala en un palo. No es adoración, hermanos, se los explico, ¿eh? Es un ejemplo, ¿sí? De que te acuerdes de tu estupidez, ¿sí? De lo equívoco que estás haciendo. Haz una serpiente como esa y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes, y mire, la que tú hagas vivirá, ¿se dan cuenta? Si van a seguir siéndose mordidos por las serpientes, y era mordido alguien, hay que voltear a ver a la serpiente que puso Moisés, para que te acuerdes, ¿sí? De que el Señor te mandó un castigo por andar murmurando en contra de Dios. Y entonces veías tú la serpiente y ya te curabas, así dice. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Oigan, ¿por qué no la hizo de oro? ¿Por qué no la hizo de plata? ¿Por qué la hizo de bronce? ¿Sí? Porque esto no es un ídolo de adoración como los becerros, que los hacían becerros de oro. Por eso, no se confundan, hermanos, no se confundan. No estaba levantando un altar, no estaba levantando un ídolo, no estaba levantando un monumento para que lo adoraras y lo veneraras. Era para que te acordaras de que aguas, ¿eh? El Señor te está poniendo ahí un signo, un símbolo de tu estupidez. Y no se te olvide, no se te vaya a olvidar, porque el Señor te, te castiga si empiezas a hablar mal de Él. Hoy sabemos en la época que vivimos ya que nuestro Señor Jesucristo dijo, podrán hablar mal de nuestro Padre Dios. Fíjense, ya podemos murmurar mal en contra de nuestro Padre Dios. Podrán murmurar mal de nuestro Señor Jesucristo y no creer y decir que no es el Hijo de Dios, que fue un profetilla de quinta de los judíos, ¿no? Como ellos dicen, y que no conocen a su papá y que es un bastardo, ¿no? Así dicen algunos judíos, ¿no? No todos, algunos, ¿no? Podrán hablar mal de nuestro Padre Dios ustedes y que hablen mal de Jesucristo, pero si murmuran en contra del Espíritu Santo, ahí se los va a cargar el payaso, hermanos, ¿eh? Porque es maldición. Así dice Jesucristo, así dice Dios, ¿eh? Eso ya nos toca a nosotros en esta época. Entonces, bueno, que quede claro. Ahí se los dejo para que más o menos lo vayan ustedes asimilando poco a poco. ¿Sí? Entonces, repito, no es un altar, no es un ídolo, no es un monumento, es una señal para que te des cuenta, ¿sí? De que el Señor castigó al pueblo israelita y que los israelitas se dieran cuenta de que habían sido castigados por hablar mal de Dios. Y que a la hora de que fueran mordidos por una serpiente tenían que voltear a ver ese palo con esa serpiente que había hecho de bronce Moisés y se acordaran de que, pues por eso me mordió la serpiente, por andar hablando mal de mi Padre Dios, pero está ahí el signo de que me arrepiento, me reconcilio y le pido perdón a Dios y te curabas. Bueno, en el Evangelio de Juan, está muy pequeño el Evangelio de Juan, es capítulo 3 del 13 al 17 y dice que en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Nicodemo era uno del Sanedrín, un fariseo, que había entendido bien las cosas del Señor y interesaba mucho en las cosas de Dios. No era una persona en contra de Jesucristo. Por eso aquí nos menciona Juan que este Señor era un personaje que estaba reconciliado y había entendido bien la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nadie ha subido al cielo, le dice Juan. Bueno, aquí Juan nos está explicando que Jesús le dijo a Nicodemo que nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Fíjense, ¿cómo? A ver, si está con él, ¿cómo es que está en el cielo? Y que bajó del cielo. Bueno, pues no, sabemos que Jesús, nosotros lo conocemos como Jesús, pero ya, él ya estaba con Dios.
Y era Dios. Recuerden que se rebajó a la condición humana para podernos venir a salvar. ¿Sí? Así no lo diagnostica nuestro Padre Dios, ¿eh? Bueno, nosotros le decimos Padre Dios es el Todopoderoso. Nadie ha subido al cielo, nadie. Porque toda la gente que había muerto antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo decían que cuando se morían se iban al seno de Abraham. ¿Sí sabían ustedes eso? No es que ya se habían ido al cielo, ¿eh? Ni tampoco al infierno. ¿Sí? Si ustedes le preguntan a un judío, oye, judío, ¿podría platicar yo contigo? ¿Sabes hablar español? Sí. Oye, nada más te hago una preguntita. ¿Ustedes creen en el infierno? Les va a dar risa. Luego lo van a voltear a ver a uno y decir, oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Pues sí, ¿por qué? Y se van a reír de nosotros. ¿Por qué te ríes? Pues no te hice un chiste. Pues nada, porque ya sé tus danzas, tus creencias. Un judío no cree en el infierno, hermanos. Un judío no cree en el cielo. Ellos cuando se mueren se van al seno de Abraham, así dicen ellos. Están esperando, ¿por qué? Porque el padre Abraham es el padre de todas las naciones y por lo tanto cuando te mueres como judío te vas al seno de Abraham, ¿sí? Ahí con Abraham y que está cerca de Dios, supuestamente. Así lo dicen ellos, ¿no? Esa es otra métrica, ¿eh? Es diferente, hermanos, ¿eh? Es otra instancia eso, es otro formato, ¿eh? Y mucho menos en el limbo, y mucho menos en el purgatorio. No, no, ya eso ya está fuera de serie, hermanos, ¿eh? Hermanos, sí, yo soy católico. Y ya les había yo explicado en otras lecturas, ¿sí? No, porque luego le van a empezar. Oiga, usted es evangélico, ¿verdad, cristiano? No, 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 hermanos, no. No milito en ninguna iglesia. Soy católico, sí, pero soy el más rebelde. Me detestan los católicos y más los presbíteros y sacerdotes, ¿no? Porque les echo en cara muchas cosas que ellos no quieren hablar, porque son limitados por el régimen en la iglesia que tienen, en donde deben de obedecer a la institución y no pueden hablar de cosas que no deben. Bueno, ese es otro punto, ¿sí? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Está en el cielo porque ahí vive, ahí sigue viviendo. Aquí vino de una condición humana. Así como Moisés levantó la serpiente, nos hace la referencia de lo que acabamos de ver. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Es levantar al Hijo del Hombre crucificado, o sea, Jesucristo. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna, pero no para que adores la cruz, hermano. Es un símbolo de salvación la cruz, pero no para que la adores, ni tampoco para que la veneres, así como el palo y la serpiente que puso Moisés. Es un signo, hermanos, de salvación. La gente cuando carga su crucecita en el pescuezo o en el coche, ¿sí? O su crucifijo ahí en la casa, ¿qué está simbolizando? Sí, la salvación del género humano. Pero no es para que lo adores al único que se le dé toda adoración y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién es? A nuestro Padre Dios. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. ¿Y cómo vas a llegar por medio de Jesucristo? Pues con el poder del Espíritu Santo. Son las tres formas en que Dios se nos ha revelado a nosotros, en esas tres divinas personas. Un poquito más certero, ¿no? Porque a lo mejor dices, no le estoy entendiendo, ¿eh? Bueno, eso como dice aquí, Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ya les dije que es un símbolo nada más. No de adoración ni de veneración, ni era un altar, era para que se acordaran los israelitas de que se tenían que arrepentir, reconciliar y que no estuvieran murmurando en contra de Dios y cuando eran mordidos por una serpiente se dieran cuenta de que Dios les había puesto ese símbolo para que no murieran por el veneno de la serpiente. Dice aquí, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Y termina diciendo, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. Miren cómo lo dice, ¿no? Miren, nuestro Padre Dios Todopoderoso, así nos explica que era su Hijo. Es él mismo, o sea, es algo imposible de entenderlo, hermanos. Nos lo tuvo que decir así, con bolitas, porque si no, no entenderíamos ni monjas. Tuvo que decirnos así porque así somos los seres humanos. Somos papás y tenemos hijos y el primer hijo es el primogénito y le damos todo. Y es como nuestra mano derecha, ¿no? Así somos los seres humanos. Bueno, pues así nos lo explicó nuestro Padre Dios para que lo entendiéramos porque somos tan tontitos
para no decir la palabra más exacta, que no entenderíamos, y por eso dice, tanto amó Dios al mundo, así lo dice Juan, nos lo explica, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues sí, conociendo la doctrina de Cristo y hacer lo que mismo que Jesucristo hizo, ayudar a los demás. ¿Y cómo los vas a ayudar a los demás? Pues con los dones del Espíritu Santo. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, ¿se dan cuenta? No vino a condenarnos, vino a salvarnos y por eso muere en la cruz. Y vuelvo a repetirles, la cruz es el símbolo de salvación, no es un símbolo para que la hagas adoración. Ay, no, pero los padrecitos, ¿qué creen? Que el día de la Semana Santa ponen la cruz, pasen a besar la cruz, pasen a besar la cruz, y ahí va la gente en fila, ¿no? Sí, ahorita me van a odiar los padrecitos, ¿no? Yo no sé si el padre José de Jesús Aguilar Valdés escucha esto, ojalá y no, ¿verdad? Pero todos los padrecitos, como el padre José Arturo López Cornejo, pues también va a hacer lo mismo en su iglesia, ¿verdad? En Semana Santa, ¿verdad? Pasen a besar la cruz. ¿Qué tiene que ver que besar la cruz? Es la adoración de la cruz, de la Santa Cruz. Ah, carráquense que al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios, no los objetos, hermanos. Pero les digo, son errores de nuestra iglesia, ni modo. ¿A poco creen que no tienen errores? Tienen un montón de errores. Bueno, perdón por el sonido del teléfono, ¿no? Ya saben que desafortunadamente a veces lo externo nos distrae. Pero bueno, vamos a continuar y les estaba yo diciendo que la cruz que simboliza la salvación no es la cruz para que le hagamos una adoración. Es lo mismo cuando en diciembre sacan que el niño Dios, ¿no? El muñequito, ¿no? Disculpen que le diga así, pero pues es que es un muñequito, ¿verdad? Y le tenemos mucho ánimo y mucha veneración, diría yo, para no decir adoración, veneración, ¿no? Y en las iglesias pasen a besar al niño, ¿no? Imagínense en la época del COVID, ¿cómo íbamos a estar besando un objeto, ¿no? Y ahí está el padre con un trapito limpiándolo cada gente que va y besa al objeto, ¿no? Al niño Dios, ¿no? Hermanos, dejémonos ya de estas actitudes, estas costumbres, estas tradiciones. Lo hemos visto en otras lecturas en donde nuestro Señor Jesucristo muy claramente dice que no quiere tradiciones ni costumbres humanas, son plenamente humanas. ¿Sí? No inventemos cosas, hermanos. Por eso yo los invito a que lean, a que estudien la palabra de Dios, ¿sí? No que se retiren de la iglesia, no. Y se los he dicho, cuando un sacerdote o un presbítero se da cuenta que ustedes conocen la palabra de Dios y saben, se quedan callados y ya no empiezan a decir sus estupideces doctrinales para traerlos a la iglesia. Les hablan de diferente forma, ¿sí? Imagínense si un día ustedes están en misa, ¿no? Y les dice el padrecito, a ver, ¿quién me puede decir los libros de la Sagrada Escritura? Del Nuevo Testamento, para que no sientan que los estoy yo atacando. A ver, ¿quién me puede decir cuántos evangelios hay? Pues levanten la mano. A ver, padre, yo le voy a explicar. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Hechos de los Apóstoles. Son 5 libros históricos. Órale, el padrito se va a quedar así como, ah, caray. ¿Sí? Y tenemos algunas cartas, 13 cartas de Pablo. Romanos, Corintios, la primera carta, la segunda carta de los Corintios, ¿sí? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta de los Tesalonicenses, segunda carta de los Tesalonicenses, la de Timoteo, Tito y Filemón. 13 cartas. Y tenemos una carta que no sabemos quién escribió, que es la de los Hebreos. ¡Órale! Y tenemos 2 cartas, las de Pedro, la primera y la segunda. Y tenemos 3 cartas de Juan, 1, 2 y 3. Y tenemos una carta de Santiago y una de Judas Tadeo, que no sabemos si era de Tadeo, a lo mejor era de Tadeo, no, a lo mejor no, era de Judas, no sabemos de quién era, ni de Santiago ni de Juan, a lo mejor eran los medios hermanos de Jesucristo, o a lo mejor eran diáconos, o a lo mejor eran los discípulos, no lo sabemos. Y el último libro, que es el libro de la Revelación, pero que hoy le dicen vulgarmente Apocalipsis, y que no fue escrito por Juan, tiene pensamientos de Juan, pero fue escrito por la comunidad juánica, y fue uno de los últimos libros que aceptaron en el año 400 de nuestra era, después de que Constantino dijo que ya existía la Iglesia Católica. Ah, porque Jesucristo no inventó la Iglesia Católica. La Iglesia somos nosotros, templos vivos del Espíritu Santo. ¿Quieres saber algo más, padrecito? No, pues le dicen eso al padre. Y me que dice el padre, hermanos, pónganse de pie, continuamos con la Santa Misa. No, pues sí, ya.
ya mejor ni les echa choro, ¿no? Dice, ya con el señor que, con alguno de ustedes que haya explicado eso. Hermanos, por eso yo los invito a que lean, estudien y como les digo, no les estoy diciendo que se retiren de la iglesia, no, hermanos, no. Estudienle. Y vean los errores que tiene nuestra iglesia, pero también vean los aciertos que tiene nuestra iglesia. ¿Sí? Somos templos vivos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y bueno, regresando a la parte última de aquí de la Sagrada Escritura, de este Evangelio de Juan, repito, como dice, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Con la doctrina, conociendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues nos podemos salvar, hermanos. No solamente vivir felices aquí en este planeta, en este mundo terrenal, sino también cuando nos vayamos de aquí podemos ser felices con Dios, porque vamos a regresar con Dios, venimos de con Dios y vamos con Él. ¿Sí? Somos creación de Él. Hoy en día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, le podemos decir Padre, Abba. Pero en realidad, miren, nuestro Padre Todopoderoso no sabemos cómo es, porque no es un ser humano, no es una energía, hermanos, no. Tenemos su Espíritu con nosotros, somos templos vivos del Espíritu, tenemos su Espíritu. ¿Por qué creen que estamos entendiendo esto? ¿Porque somos inteligentes? ¿Porque tenemos uso de razón? ¿Sí? No, hermanos, porque el Espíritu Santo nos está guiando y nos está diciendo qué es lo que debemos de entender. Cuando nos vayamos de aquí, pues se nos van a abrir muchos conocimientos, mucha sabiduría, y vamos a darnos cuenta exactamente de lo que somos y cómo somos, ¿no? Y para que no tengamos una ignorancia total. Pero tenemos que llevarle a nuestro Padre Dios, que así, gracias a Dios, gracias a Cristo, nos ha dejado que le digamos Padre, ofrecerle lo que hayamos hecho bien en este mundo, en este planeta, ¿no? Esto es muy importante, ¿sí? Para que lo tengan ustedes bien presente. Ese es nuestro trabajo. Bueno, hermanos, espero que esto les haya sido útil. Y como siempre les digo, miren, no me crean a mí, ustedes pónganse a estudiar, lean la Sagrada Escritura, pidan al Espíritu Santo que los guíe y continúen en la iglesia escuchando, ¿sí?, los aciertos y la barbarie de la institución, porque inventan cada cosa. Y como les digo, nada de adorar la cruz, nada de adorar al niño Dios, ¿sí? Son símbolos, ¿sí? Cuando ustedes ponen su nacimiento, porque así ponen, ¿no? Muchos dicen, ay, ¿ya pusiste tu maqueta en tu casa? Cuando ustedes ponen su nacimiento, ¿qué es lo que quieren dar a entender ustedes? ¿Qué? Que están recordando qué cosa, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que lo están recordando ahí en su familia, en su casa, ¿sí? Y que están de acuerdo en entender que nuestro Señor Jesucristo nació para salvarnos, para la salvación del género humano. Pero no van a adorar el nacimiento. Hay gente que le pone ahí hasta los luchadores, ¿no? Sí, el Mil Máscaras, el Santo, ¿no? Y hasta dejan que los niños les pongan ahí juguetitos, ¿no? Sí. Y después el niño Dios lo visten de 1000 colores, ¿sí? Y que ya lo vistieron de la selección, y que ya lo vistieron de futbolero, y que ya lo vistieron... No, al rato lo van a vestir de LGTBIQ+. Sí, con la bandera del arco iris, ¿no? Porque ya saben cómo son. Hermanos, no caigamos en esas estupideces, de veras. Seamos otros, conozcamos verdaderamente a Dios. Discúlpenme, que les hable así. Yo sé que a lo mejor muchos ahorita me van a odiar y van a decir, que ese señor, usted sí ya me reventó toda mi idea, mi paradigma, mi condición, mi tradición, mi costumbre. Como quieras, hermano, yo solamente te estoy explicando la Sagrada Escritura porque pues es mi forma, ¿no? Pero no te digo, no me creas a mí, tú ponte a estudiar. Si el Espíritu Santo te dice que hagas alguna cosa que yo no te expliqué, pues tú hazla. ¿Estás convencido? Acuérdate, miren, hay que seguir a Dios por convicción, de que estás convencido, no por tradición, no por costumbre, no porque te lo hayan impuesto, no porque en tu gente, tu familia, lo haya hecho toda la vida, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. No, hermano, no. Por convicción, que estés convencido. Bueno, que Dios te bendiga.